para su bolsillo. Café caliente para quemarse la lengua. Este es el primer sorbo de café caliente y tiene que ver con lo siguiente. Es que hoy día hay muchos que están lanzando las campanas al vuelo por el proceso de modernización del Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira. Y eso, hombre, pues es bueno. Y es bueno porque el aeropuerto se está poniendo a tono y eso esperamos, yo creo, la gran mayoría de pereiranos. Pero nos tenemos que remitir al año 2009, cuando se empezó y se contrató el plan maestro del Aeropuerto Internacional Matecaña. Fue contratado por la administración de Israel Alberto Londoño, reitero, en el año 2009, con la Aeronáutica Civil, y ese estudio costó 1.200 millones de pesos. Pero en esa época hubo muchos cuestionamientos, porque se decía que el aeropuerto se iba a privatizar. Se hablaba en esa época que modernizar el aeropuerto costaba alrededor de 80.000 millones de pesos. Que esos 80.000 millones de pesos se iban a conseguir vía crédito con el mismo contratista. Y se hablaba, por ejemplo, de Opaín, el mismo que construyó y modernizó el aeropuerto El Dorado, la capital de la República. Pero llovieron centellas, llovieron cantidad y cantidad de denuncias por parte de concejales. En esa época, es más, se indicó que Israel Londoño iba a privatizar el aeropuerto Matecaña. Luego vino el señor Enrique Vázquez Zuleta. Cuando llegó Enrique Vázquez Zuleta a la administración municipal de Pereira, siguió hablando de la modernización del plan maestro del aeropuerto Matecaña. Y fue ahí donde se ampliaron las pistas, se pusieron a tono las pistas, se organizó el lado aire del aeropuerto Matecaña y siguió hablando de una alianza público-privada. Alianza público-privada donde llovieron centellas, donde llovieron cualquier cantidad de denuncias, demandas y enjuiciamientos porque se iba a privatizar el Aeropuerto Internacional Matecaña y todavía se hablaba en esa época que las empanadas que nuestros antepasados hicieron, armaron, vendieron y se comieron y llevaron a que el aeropuerto sea lo que es hoy día. Eso decían. Y listo. Ahora se sigue hablando, pero ya se concesionó, se entregó la alianza público-privada a CSS Construcciones. Y CS Construcciones, pues ya ha iniciado la modernización del aeropuerto Matecaña de Pereira. Pero mire, es que uno no puede tener una cabeza de chorlito para no recordar la historia. Y la historia indica que cuando se vaya a poner esa placa conmemorativa, esa placa inaugural del aeropuerto, se debe tener en cuenta aquellos que fueron los precursores, aquellos que iniciaron ese proceso de modernización del Aeropuerto Internacional Matecaña, porque también ha tenido algunos enjuiciadores gratuitos o críticos gratuitos, porque había quienes querían negociar directamente el aeropuerto Santana de Cartago para dejar en el olvido al aeropuerto Matecaña de Pereira. Hasta un ministro del transporte se atrevió a decir que era que a los pereiranos nos gustaba que los aviones nos despeinaran las pestañas para significar que la ciudad o el aeropuerto está inmerso en nuestra ciudad, como si en otros países del mundo los aeropuertos estuvieran muy lejos del casco urbano. Pero recordemos, y es bueno decirle al presidente de la Cámara de Comercio de Pereira, que la modernización del aeropuerto Matecaña no empezó ahorita, empezó hace mucho rato. Y hay que recordar a Israel Alberto Londoño, hay que recordar a Enrique Antonio Vázquez Zuleta y obviamente hay que reconocer también que Juan Pablo Gallo siguió en la misma tónica. Lo hecho y lo cierto del caso es que también, como lo decía un experto en alianzas públicos-privadas del país, Camilo Ospina,
lo dijo en este noticiero en alguna ocasión, que los peregrinos le habíamos perdido mucho tiempo a la alianza público-privada, que mientras Bucaramanga ya tenía como 3 o 4 alianzas público-privadas para adelantar sus obras importantes de infraestructura, aquí nos habíamos demorado demasiado tiempo para poner a tono el principal aeropuerto de este territorio. Hasta aquí este sorbo gigantesco de café caliente.